Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la bienvenida a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino, invitándoles para que hoy, 11 de marzo del 2025, nos acerquemos a la lectura de la Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 33 y el capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 1 al versículo 33 y también el capítulo 12. Tristemente nos encontramos entonces con una situación que de seguro traerá también para nuestras vidas enseñanzas al poder reconocer pues tanta grandeza de Salomón, pero pues viene una situación que va a llevar a Israel a vivir lo que serían por palabras proféticas, incluso del mismo Moisés, lo que vino para ellos fue la cautividad, ¿sí? Porque en la medida en que vamos leyendo nos vamos a dar cuenta que Salomón comete un pecado grandísimo y este pecado pues tiene unas consecuencias. Les invito entonces para que vayamos a Primera de Reyes y justamente en el versículo del 1 en adelante nos damos cuenta en qué consiste este pecado. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar nuestros corazones tras vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Más adelante entonces habla de que en total, junto con sus esposas y sus concubinas, fueron 1000 mujeres, ¿sí? Y esta cantidad de mujeres, también lo dice el versículo 3, mujeres que desviaron su corazón. En el versículo 4 dice que cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Que entonces habla de este tipo de situación espiritual tan trágica, tan crítica, porque de alguna manera ya Dios había hablado a su pueblo y había dado mandamientos muy claros. Y dentro de lo que es el contexto bíblico, la adoración justamente de estos dioses, ¿sí? Se considera una forma de idolatría y de violación al mandamiento de Dios, porque la Biblia sí condena la adoración de dioses falsos y la práctica, por supuesto, de rituales paganos. Y esta práctica de rituales paganos lo vamos a ver a partir de lo que son estos dioses, porque allí menciona algunos dioses de los que Salomón eh, pues se atrevió también a inclinar su corazón. Y habla de Astoret, es diosa de los sidonios. Astoret era una diosa fenicia y sidonia que se adoraba en la religión de Canaán, era la diosa de la fertilidad, del amor, de la guerra, ¿sí? Y en esta cultura sidonia, Astoret se asociaba también con la prostitución sagrada. En su culto se involucraban rituales de fertilidad, de sexualidad. Y al adorar a Astoret, el pueblo consideraba
una de las formas para garantizar la fertilidad de la tierra, la prosperidad y por supuesto multiplicar también el poder en la comunidad. Eh, Quemos, dios de Moab, también conocido como, bueno, también tiene otros nombres, pero este es el que se presenta aquí, era el dios principal de los moabitas y se le consideraba el dios también de la guerra y la protección. Y en esta cultura moabita, que hemos estado asociado con las victorias en las batallas y el encargado como de proteger esta comunidad. Su culto involucraba sacrificios, ofrendas para garantizar la protección y la victoria en medio de la guerra a favor de la comunidad. Y en el caso de Moloch, que es el dios, era el dios de los hijos de Amón, Moloch también era conocido como Molech y era un dios cananeo y amonita que se adoraba en la, en la región de Canaán y estaba asociado con el fuego, también con la fertilidad, con la protección, pero era muy triste porque esta deidad también estaba asociada a los sacrificios, pero a los sacrificios de los niños y a la quema de ofrendas para garantizar la fertilidad. Y se tenía pensado en este tipo de región que adoraba a Moloch. Cuando una familia pues, se unía y para garantizar varios hijos, ¿sí? El primero, la primicia, era ofrecida, el bebé, el primer bebé de esa unión, había una cueva, tuve la oportunidad, pues seguramente habían otros espacios, pero en un viaje a Tierra Santa se descubre un lugar y el guía nos mostraba mm, lo fuerte que era, por supuesto, el lugar era destinado para ese fin y era una especie de cueva y arrojaban el bebé y, y lo tenían que arrojar muy fuerte al piso, garantizando que saliera sangre y que esa sangre la bebiera Moloch para de esa manera también se daban cuenta si era agradable o no este sacrificio. Lo más triste es que si no le salía sangre a la cabeza del bebé, pues no aceptaban el sacrificio y la pareja tenía que volver otra vez a hacer este sacrificio para garantizar que tuvieran más hijos. Se ofrecía entonces de esta manera y también a través del holocausto, es decir, quemaban a sus hijos. A ver, dentro de todo esto, es importante que nosotros comprendamos que el ser humano es espiritual y que si no, si no inclinamos nuestro corazón a nuestro Creador, si no seguimos el camino marcado por la sangre de Jesucristo, que además en esto ya vamos viendo que, hablando de sacrificio, fue Dios mismo quien se sacrifica y envía a su propio Hijo y es para salvación nuestra. Y frente a esto entonces queda muy claro la marca y el camino señalado por nuestro Señor Jesucristo para ir al Padre. La adoración es importante porque el servicio nuestro desde nuestro espíritu es a través de la adoración. Y es importante además que nosotros aprendamos a adorar a Dios y que empecemos a considerar también qué formas de idolatría, porque la idolatría es adorar a otros dioses. Y esa idolatría o esa adoración está vinculada al sacrificio, está relacionada a la entrega, es decir, al tiempo. O sea, si es sacrificio es porque hay esfuerzo. Si hay entregas porque también hay tiempo.
¿sí? Y también habla de ofrenda, estamos hablando también de recursos. Y en el sentido de la adoración, cuando alguien adora a Dios, se considera la forma en que esa persona está reconociendo la soberanía y el amor de Dios. Así que por eso también es evidente que el objeto de la adoración se convierte en nuestro modelo de imitación. Y de allí que estos pueblos eran, eh, pues tenían comportamientos que Dios mismo había considerado tan malos, tan equivocados, que cuando promete la tierra a su pueblo Israel lo hace por eso, por la maldad, por la crueldad y porque el corazón de estos estaba completamente desviado de lo que sería bueno. Y allí es donde entonces empieza el problema de Salomón y ahí es donde empieza la caída de el reino de Salomón. Ahora, ¿dónde está mi corazón? Dígale, Señor, yo de verdad necesito que tú me ayudes a cuidar mi corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Dice que el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Porque nuestro corazón se desvía muy fácilmente. Nuestro corazón es tan engañoso que más adelante en el capítulo 12 vamos a dar cuenta de la importancia del consejo y vamos a hacer referencia a que el mismo corazón te está dando consejos. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida, pero de allí mana la vida. Claro que sí, pero hay un consejo mayor y es, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El corazón es fundamental para que yo pueda mantenerme en la intención de adorar a Dios como mi único Señor y no desviarme. Ahora, la influencia, la relación con quien caminó Salomón, siendo un hombre tan sabio, siendo un hombre que había visto la mano de Dios y que tuvo una gran influencia, claro, y ayer lo mirábamos, cómo David le influyó y cómo David le hablaba a este joven, pero siendo viejo, porque es que ahí está el problema, eh, nos confiamos en nuestra propia prudencia. Y este muchacho, Salomón, que inicia su reinado escuchando la voz de su papá, termina ese reinado, ¿sí? Escuchando la voz de sus mujeres. ¿A quién estoy escuchando? Porque yo puedo estar escuchando, claro, a los que están conmigo, sí podemos oír a Dios, puedo estar escuchando a Dios, pero también puedo escuchar mi corazón. Y cuando habla que tuvo Salomón 700 mujeres y 300 concubines y que sus mujeres desviaron su corazón, es porque yo sí tengo que cuidar con quién me relaciono, con quién camino. Porque cuando era ya viejo fue que se desvió. Y hoy hay muchas voces en el mundo. Y ahí fue donde, en el caso de Salomón, que vemos la influencia espiritual, porque al fin y al cabo todas las decisiones son espirituales, porque cuando usted tiene una amistad, porque cuando usted tiene una relación, usted no se está comunicando solamente con un cuerpo. Detrás de esa persona, o mejor, dentro de esa persona hay un espíritu y ese espíritu está siendo influenciado, porque el espíritu del hombre o es influenciado por el espíritu de Dios o el espíritu del hombre es influenciado por el espíritu del mal, pero el espíritu del hombre siempre estará influenciado. Por eso el salmista decía
en el capítulo 109, Salmo 119, perdón, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. ¿Qué tengo que hacer para no desviar mi corazón cuando hay tanta maldad en este mundo? Pero el mal de este mundo, primero, el mal se multiplica y el amor de muchos se enfría. Claro, este tipo de inclinación de Salomón enfrió su amor hacia Dios, ¿sí? Porque este tipo de oración era ir a la fuente del mal y multiplicar el mal. Todas estas mujeres multiplicaron el mal y el amor de Salomón hacia Dios se enfrió. Pero cuando dice, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti, es que mi corazón está siendo influenciado por la voz de Dios y no por la voz de los hombres, pero también tengo que guardar mi corazón de mi propia voz. Este versículo nos enseña a guardar las palabras de Dios en nuestro corazón. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Claro que vamos a cometer errores, pero el Señor se va a encargar de ayudarnos, de dirigirnos. Y aquí es donde uno puede también hacer relación a lo que pasa en el capítulo 12 con Roboán y la rebelión de Israel. Y quiero meterme un poquito allí porque es que está relacionado con lo mismo. Allí entonces vamos a ver que, bueno, hay un evento, les invito para que ustedes se acerquen al capítulo, por tiempo no lo podemos tocar, pero Roboam pide consejo, el hijo de Salomón pide consejo para poder dirigir al pueblo. Y este consejo fue decisivo en lo que iba a pasar también con el pueblo. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar a los ancianos en la sabiduría que ya habían sido entrenados, porque el anciano representa la sabiduría, este Roboam siguió el consejo fue de los jóvenes. Y este error lo llevó a tomar decisiones que resultaron en la división del reino de Israel y la pérdida, ¿sí? De esa identidad y de esa adoración a Dios. Tenemos que aprender a oír el consejo de Dios. Tenemos que aprender a oír el consejo que nos lleva a amar a Dios, es decir, a adorar a Dios. Hay otros ejemplos de ese consejo inexperto, porque esto es lo que nos vamos a encontrar en el capítulo 12. Pero en otros pasajes nos vamos a acercar a que el dilema de seguir el consejo de Dios, ¿sí? Es muy crítico porque siempre aparecen otros consejos. Es que en última Salomón tenía que seguir el consejo de su padre, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero este se desvió siguiendo el consejo de estas mujeres. Y en el caso de Roboán, en lugar de seguir el consejo de los ancianos, que le decía que por favor, que sirviera al pueblo, que esencialmente su autoridad tenía que usarla para hacerle bien al pueblo. De hecho, le dijo, los ancianos le dijeron a Robán, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, ¿sí? Ellos te servirán siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y pidió consejo a los jóvenes, al inexperto, a los que se habían criado, incluso dice la palabra, con él. Hay otro caso en Josué capítulo 7, versículo del 3 al 7, que habla de esos consejos que son inexpertos. Dice que volviendo a Josué le dijeron,
no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Y este es el caso de Josué, que después de ganar una batalla, el pueblo se sintió fuerte y precisamente aconsejaron a Josué que tenía que ser esforzado y valiente y prestarle atención al consejo de Dios. Y el consejo de estos inexpertos sí llevaron a que en esta batalla perdiera Israel, porque se confiaron. Yo no puedo confiar en lo que confía mi propio corazón. Yo tengo que aprender a oír el consejo de Dios. Y miren que es bien, llama mucho la atención porque, bueno, más adelante, justo ahí en el capítulo 12, en Primera de Reyes, está el consejo de Dios como viene a través del profeta, para no ir tan lejos. Pero vino palabra, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Aquí estamos hablando también de un evento que ocurrió, ¿sí? Pero en este caso, sí se escuchó la voz del profeta y de una manera puntual. Allí se siguió la instrucción, pero está claro que era el consejo de Dios. Vino palabra de Jehová. Vino palabra. Ahora, decimos, ¿y dónde voy yo hoy a la palabra de Jehová? Vino palabra de Jehová. Tenemos el regalo más grande, que es nuestra Biblia, la cual no podemos dejar empolvar, la cual tenemos que leer, pero por supuesto a la mano del Señor. Y está el consejo del corazón también. Y el consejo del corazón lo vemos en Primera de Reyes 12, del 26 al 28, y el versículo 30, para que lo tenga presente. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboán, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Aquí todo, miren, toda la lectura del capítulo 2 es fundamental para que podamos entender que nuestro corazón tiende a desviarse y que tengo que aprender a reconocer el consejo de Dios. Tengo que ejercitar mi corazón para que oiga la voz de Dios. Tengo que ser como el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ustedes van a entender con mayor claridad este pasaje y cómo el propio corazón de Jeroboam lo lleva a tomar acciones que uno dice: wow, qué creativo, pero qué necio. Porque la creatividad para hacer el mal, cuando ignoramos la verdad, es mucha, y eso es lo que le está pasando al mundo hoy. Creativos para hacer el mal porque ignoran la verdad. Y esto hace mucho, mucho daño. Y este establece una forma pagana de oración cuando incluso había recibido ya
O sea, las tribus de Israel ya estaban con él. 10 tribus de Israel estaban con él frente a esta división, que por supuesto es una consecuencia de lo mismo. ¿Todo por qué? Porque mi corazón no sigue el consejo de Dios. Y es bueno que terminemos este tiempo reflexionando. ¿Cómo puedo reconocer un buen consejo? ¿Dónde encuentro un buen consejo? Porque es que el consejo va a influenciar mi corazón. ¿Para que ame, adore a Dios? ¿O para que en esa decisión yo ame y adore a otros dioses? Toda decisión trae un efecto espiritual, porque en últimas usted toma decisiones también con su espíritu. Un buen consejo definitivamente sí es aquel que proviene de Dios, pero que se basa en su palabra, que está acorde a su palabra. Un buen consejo también es aquel que se busca con humildad y que se recibe con obediencia, porque esto no lo tuvo Roboam. Un buen consejo es aquel que me está dirigiendo a Dios y no a la idolatría, como en el caso de Jeroboam. Un buen consejo es aquel que me mantiene en el camino de bendición, no aquel que me desvía, como fue el caso de las 700 mujeres y 300 concubinas que hablaron al corazón de Salomón. Para reconocer un buen consejo, primero, busquemos la guía de Dios a través de la oración y la lectura de su palabra, pero como todos los días estamos expuestos a tomar decisiones, pues todos los días tenemos que ir a la oración y a la lectura de la Biblia. En segundo lugar, tenemos que cultivar la humildad y tenemos que pedir la medida de fe. La humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas, así nos sintamos expertos. La humildad para reconocer que estamos en un mundo que engaña nuestros sentidos y que puede inclinar nuestro corazón a estar lejos de Dios con facilidad. En tercer lugar, aprendamos a buscar consejo de personas sabias, experimentadas en el temor de Dios. La cantidad, la cantidad de, de no solo conferencistas, o sea, eso aparece de todo hoy en día. Hay una cantidad de terapias, hay una cantidad de formas para llevar al ideal con respecto a ser buena persona. Pero es más sencillo que eso. El influencer, el coach, el maestro, el sensei, todo. Si usted entiende que está en Cristo, ¿por qué se va a poner a pagar un poco de plata por allá buscando una cantidad de respuestas cuando Jesucristo ya pagó en la cruz? ¿Por qué no escucha más a Jesús? Tiene una necesidad espiritual y entonces ¿por qué no se mueve en el poder de lo simple? Ore, busque a Dios, mire a Cristo. Debe estar mirando tanta gente que está más capacitada, pero en una cantidad de ciencias y de terapias humanas. Es la invitación. Jesucristo es el camino, no se enrede más la vida. Jesucristo es el camino. Y por supuesto, hay que evaluar el consejo que recibimos a la luz de la palabra de Dios. Oremos en esta mañana y pidámosle al Eterno que nos dé un corazón diferente. Oremos allí a la luz de lo que acabamos de leer en la Biblia y pidámosle con todo el corazón que nos guíe el mejor consejo cada día, pero que sobre todo nuestro corazón no se desvíe, nuestro corazón sea recto delante de Él.